El adelanto electoral en Andalucía ha precipitado el cambio del panorama político andaluz. Uno de los partidos emergentes que ha tenido que engrasar la maquinaria para poder llegar a la meta del 22 de marzo con garantías es Ciudadanos. El auge que la formación está teniendo, según varias encuestas a nivel nacional, ha llevado al partido de Albert Rivera a decidir presentarse también en Andalucía y a elegir para ello a la persona que hoy nos acompaña. Juan Marín, bienvenido a Andaluz y gracias por concedernos esta entrevista. Encantado, gracias a vosotros por invitarnos. Vamos a intentar conocer durante los próximos minutos quién es Juan Marín, por qué es el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía y qué tiene pensado hacer si el próximo 22 de marzo recibe la confianza de todos los andaluces. Y el más indicado para contarnos todo esto es él. ¿Quién es Juan Marín y cómo llega a esta candidatura, a liderar la candidatura de Ciudadanos para la Junta de Andalucía? Bueno, Juan Marín actualmente es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar, un hombre que viene del mundo de la empresa, del pequeño y mediano comercio, que he estado toda mi vida vinculado a asociaciones y al mundo asociativo en todos sus ámbitos, tanto en el empresarial como en el social, el deportivo, y que un día pues decidí dar un paso al frente y comprometerme con mi ciudad, después de que entendía que en aquellos momentos, hace ya de esto más de 8 años, pues no se daban las circunstancias que yo creía idóneas o oportunas, junto con un grupo de ciudadanos de Sanlúcar, para que nuestros hijos tuvieran un futuro esperanzador en nuestra tierra. De ahí, bueno, pues van pasando los años, el proyecto se va consolidando, un proyecto que se inicia de una forma muy humilde, muy entre compañeros y profesionales de distintos ámbitos, gente que viene del mundo académico y de distintas profesiones, se va consolidando y en ese camino nos encontramos porque prácticamente pensábamos de la misma forma y teníamos los mismos valores y principios desde nuestros inicios, pues confluimos Ciudadanos y Ciudadanos Independientes de Sanlúcar. Después de ese primer encuentro hemos ido conociéndonos y finalmente, bueno, pues un grupo de partidos políticos, incluido el nuestro y de muchísimas personas, se han ido sumando al proyecto de Ciudadanos a nivel andaluz. Se ha ido constituyendo, implantando una serie de estructuras y de agrupaciones en la comunidad autónoma andaluza, y cuando la presidenta de la Junta, la señora Susana Díez, decide de una forma un tanto precipitada, bajo nuestro punto de vista, convocar unas elecciones autonómicas, pues tomamos la decisión de dar un paso más al frente y de llevar ese compromiso hasta la posibilidad de presentar una candidatura desde Sanlúcar de Barrameda. En este caso mis compañeros pensaron que yo era la persona que tenía que encabezarla y presenté, me postulé para las primarias dentro del proyecto de Ciudadanos a nivel andaluz. 4 candidatos, si no me equivoco, señor Sí. Marín, fueron los que se presentaron a ese proceso de primaria. Finalmente no se llegó ni siquiera porque fue el único que reunió los avales necesarios. ¿Qué cree que le ayudó a obtener ese respaldo mayoritario en el proceso previo? Bueno, pues te confieso que yo mismo he sido el primer sorprendido de la cantidad de avales que llegaron, porque si bien es cierto que he estado participando en el proyecto en Movimiento Ciudadano desde la Conjura del Goya, desde el 23 de octubre del año 2013, porque después de ese proceso en el que te comentaba al principio que hemos ido a confluir en un mismo proyecto, pues se me invitó a participar de ese grupo impulsor, donde además de Albert Rivera, pues estaban gente de tan reconocido prestigio, ¿no? Y gente tan interesante y tan importante que tienen tanto que aportar a la sociedad en la que vivimos, como Juan Carlos Girauta, Javier Nar, Carolina Puncel, Luis Salvador, Fran Carrillo y tantísima gente. Pues después de esa primera aparición en el proyecto de Movimiento Ciudadano y pertenecer a ese grupo, pues bueno, en cierta manera sí es verdad que todas las personas que han seguido este proyecto pues han tenido la oportunidad a lo mejor de conocerme o de verme con mayor o menor frecuencia en algunos de los actos que se han ido programando a lo largo de todo el territorio nacional, pero de ahí a presentarme, igual que otros compañeros de Sevilla, de aquí, de Jerez también, se presentó alguien y también de Almería y de Granada, y conseguir pues ese respaldo, la verdad es que me siento muy orgulloso, muy ilusionado, con muchísima responsabilidad, porque hemos recibido
te podría decir que casi el mismo número de avales de Almería o de Granada, casi que de Cádiz o de Málaga, ¿no? Y de Sevilla. Entonces, bueno, pues al final he sido el único candidato que se presentó a esas primarias, que obtuvo el número mínimo necesario, eran 140 avales, para no ir con cifra arriba, cifra abajo, y finalmente presentamos 490 y algo, pero de eso solamente fueron válidos aproximadamente unos 450, porque siempre hay algún error material en la presentación o en la forma o en la firma. Y claro, ante esa respuesta y los otros compañeros no conseguir el número mínimo, pues se dio a conocer mi nombramiento para la candidatura de Ciudadanos en Andalucía. Y a partir de ahí, pues ya todo ha sido, bueno, pues yo creo que en tu presentación lo decías hace un momento, vamos a ir a la máquina va forzada, vamos trabajando de una forma yo creo que bastante intensa, pero organizada. Tenemos muchos equipos ya trabajando en distintos ámbitos, en el económico, en el social, en el deportivo, en todo lo que tiene que ver con el proyecto. Sobre el programa, pero primero una curiosidad, ¿por qué encabeza la lista por Sevilla y no por Cádiz, que es la ciudad que es la suya y es donde... Bueno, como comprenderás, me hubiera encantado, pero esa decisión no le corresponde al candidato. Ciudadanos, antes incluso del nombramiento, ya había planteado que el número uno en Andalucía, el candidato, no me gusta hablar de número uno, que el candidato por Andalucía iría por Sevilla, principalmente por distintas cuestiones que tienen que ver más con estrategia política que evidentemente con la capitalidad de Sevilla ni nada parecido. Es decir, no queremos desmerecer a ninguna provincia andaluza en absoluto, pero sí es cierto que el censo, la participación en Sevilla, pues da la posibilidad de entrar en el Parlamento andaluz con un corte quizás un poco inferior al de otras provincias, y teniendo en cuenta que somos una posibilidad nueva, una formación política nueva que tiene por primera vez el reto de presentarse en unas autonómicas, que no somos tan conocidos, lógicamente, como esas grandes maquinarias de otros partidos políticos que llevan años instaurados en Andalucía y que día a día salen en todos los medios de comunicación, pues teníamos que ir a buscar también alguna posibilidad lo más real posible de poder entrar en el Parlamento andaluz, y por eso se decidió que fuera a Sevilla. ¿Creen las encuestas? Bueno, pues la verdad es que no demasiado, porque en las últimas elecciones municipales nos daban unos resultados que después no fueron realmente los que esperábamos, aunque sí fueron buenos, pero no lo que pensábamos, ¿no? Yo creo que en estos momentos, tal y como está el panorama andaluz y tal y como se están produciendo todos los acontecimientos, lo que creemos es más en el trabajo, ¿no? Tenemos muy poco tiempo para llegar al 22 de marzo. Estamos haciendo un trabajo que yo creo que bastante organizado y bastante intenso, y las encuestas y los sondeos ahora mismo pues dan un parlamento andaluz que después del 22 de marzo, cuando lleguen las 10 de la noche y se conozcan los resultados electorales, pues la verdad es que si se traduce los resultados actuales en lo que puede ser después la composición de esta institución, me da la sensación de que va a haber que llegar a una serie de acuerdos y de pactos principalmente y de diálogo para poder gobernar Andalucía. Por tanto, ahora mismo lo único que creemos en el trabajo, mucha humildad, intentar llevar nuestro mensaje a todos los rincones de Andalucía. Va a suponer un esfuerzo, está suponiendo un esfuerzo yo creo que muy importante, pero afortunadamente tenemos mucha ilusión, tenemos un grupo humano muy bien ya organizado, que está trabajando en distintos ámbitos, y que ahora mismo lo único que nos preocupa es que realmente seamos capaces de trasladar el mensaje que queremos trasladar, nuestros argumentos y nuestras propuestas. Pero ese mensaje debe de haber calado ya, señor Marín, porque estamos hablando de encuestas que les dan entre 2, incluso 3 diputados, podrían entrar por varias provincias en el Parlamento, y que les colocaría en una situación de bisagra con partidos mayoritarios, ¿no? Probablemente. Nuestro objetivo es crear grupo parlamentario. De soy sincero, somos ambiciosos, no nos presentamos a las elecciones autonómicas para ser espectadores de lo que sucede en Andalucía. Venimos a intentar alzar la voz y decir, miren ustedes, no estamos de acuerdo con todas estas cosas que se han hecho, que creemos que se han hecho mal. Por supuesto, hay cosas que se han hecho bien, no tiene sentido negarlo, tanto aquí como en el Gobierno de la Nación. Durante muchos años, durante 30 años y 30 y tantos años ya de democracia, pues evidentemente se han hecho cosas buenas. Pero ahora en este momento concreto, donde estamos en una situación de riesgo para muchísimas empresas, para muchísimas familias en Andalucía,
hay que poner en marcha otro tipo de propuestas y de medidas para poder sacar a Andalucía adelante. Y a eso es a lo que venimos Ciudadanos, venimos a plantearla, no venimos a pelearnos con nadie. Hace unos días alguien me preguntaba en algún sitio que quién eran nuestros enemigos políticos. Y yo le respondí igual que le voy a responder ahora a usted. El enemigo político de Ciudadanos no es ni el PSOE, ni el Partido Popular, ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni UPyD, no. Son la corrupción y el paro en Andalucía. Esos son los dos enemigos que tenemos. Y los demás... Rivera añadía que el descrédito de la clase política no era otra de las cosas a combatir. Es que yo creo que va totalmente ligado a los problemas de corrupción. La imagen que estamos dando, y vamos a meternos todos, aunque algunos no estemos imputados, por supuesto, ni estemos en esa situación, la imagen que estamos dando a la clase política en general en este país y también en Andalucía, bueno, pues es de descrédito. Es que ¿qué ciudadano va a creer en nosotros y en lo que planteemos y en nuestras ideas y en nuestras promesas electorales? Que ahora llega una época en la que todo el mundo promete absolutamente todo, incluso cuestiones que son totalmente inviables, ¿no? Que no tienen ningún tipo de coherencia a la hora de los planteamientos. ¿Quién va a creer en nosotros si todas las mañanas, cuando usted se levanta de la cama, lo primero que pone a lo mejor es el informativo o la radio o lee la prensa y lo primero que ve es que fulanito está imputado, el otro se ha llevado no sé cuánto, aquí están metidos, bueno, pues empresas, políticos, sindicatos, aquí... Yo creo que hemos dado muchas razones a los andaluces para que no crean en la clase política. Y hay que devolver el crédito a la clase política porque al final tenemos que gestionar lo público. Y la clave del éxito de Ciudadanos para que los ciudadanos, valga la redundancia, de Andalucía en este caso, sí confiaran en ustedes de cara al 22M, ¿en qué se sustenta? Nosotros hemos hecho una serie de planteamientos y además medidas concretas que le voy a explicar, si usted me lo permite, de una forma muy clara. Mire, yo para poder presentarme como candidato a la Junta de Andalucía por Ciudadanos, he tenido que firmar un documento en el que dice que si soy imputado por algún caso de corrupción política, tengo que dejar mi acta inmediatamente. Y es un riesgo político muy elevado, porque hoy sabemos lo fácil que es imputar a una persona, sea después o no culpable, como estamos viendo en algunos. Habría que matizar lo de imputación, llamada a declarar, con abogado, sin abogado. Nosotros no hemos matizado, hemos dicho imputado por un delito de corrupción política, es decir, que si un juez tiene indicios de que hemos cometido algún tipo de delito, inmediatamente, para evitar cualquier género de duda y permitir que la justicia actúe de inmediato, vamos a poner nuestra acta a disposición del partido y nos vamos a retirar de la vida pública hasta que eso se solucione. Pero además, hemos tenido que firmar una declaración, yo he tenido que firmar una declaración y todos los compañeros que van en las listas a las autonómicas, y así lo harán los que vayan a las municipales, el próximo 24 de mayo, hemos tenido que firmar un documento en el que nuestro partido tiene control y puede investigarnos a todos los niveles, económico, nuestras cuentas, nuestro patrimonio, nuestra vida pública, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque estamos planteando y proponiendo que los partidos políticos respondamos subsidiariamente con nuestro patrimonio de aquellos delitos que hayan cometido nuestros representantes públicos. Lógicamente, el partido tiene que tener un sistema de control para controlar a las personas que los representan, pero ni podemos estar ahí ni podemos estar en cargos orgánicos del partido, es decir, lo dejaremos inmediatamente. Yo creo que son medidas muy claras, muy concisas y muy precisas. Y claro, lo que no podemos es coger y llegar a unas elecciones autonómicas y llevar en nuestras listas, como pasa en algunos partidos, pues a 30 o 40 imputados por delitos de corrupción política, porque eso hay que matizarlo. Estamos hablando de prevaricación, de cohecho, de falsedad de fondos públicos, malversación de fondos de caudales públicos, etcétera. Los 4 delitos que están tipificados dentro de esto. Lógicamente, tú puedes tener un accidente de coche mañana y puedes estar imputado en un proceso que nada tiene que ver con la vida pública. No estamos hablando de eso para que los telespectadores nos entiendan. Pero en este caso, eso hay que hacerlo. Y si lo hacemos, yo creo que los ciudadanos verán claramente que algo está cambiando. Lo que no podemos hacer es justificar la corrupción o taparla o intentar, bueno, pues dar plazos con el tema de los aforamientos, por ejemplo, también en ese aspecto, pues también lo tenemos muy claro. En este país hay 17.000 aforados.
17.000 Con esos planteamientos, señor Marín, ¿cómo sería la llegada de Ciudadanos al Gobierno de la Junta de Andalucía? Ciudadanos llegará al Gobierno de la Junta de Andalucía planteando esta serie de reformas y de propuestas, estas y muchas otras que por supuesto yo estoy encantado de trasladarle. Estamos hablando no solamente de la democratización de las instituciones y la regeneración, estamos hablando también de cuestiones que afectan, por ejemplo, a la reforma de la propia ley electoral de Andalucía. Creemos que si queremos estar en un estado de igualdad, el voto de cada ciudadano tiene que valer lo mismo y que los ciudadanos pueden elegir a aquella persona que quiere que los representen. Por eso hablamos de listas abiertas. Creemos que esos pasos también hay que darlos. Ciudadanos llegará al Gobierno de la Junta de Andalucía si cuando lleguemos los grupos con los que tengamos que dialogar o con los que tengamos que hablar para llegar a algún consenso están dispuestos a apartarse de las decisiones judiciales y dejar actuar de una vez por todas la justicia sin injerencia de la clase política. Entraremos si estamos dispuestos a hablar de educación para una generación, no en una legislatura. La educación, incluso en el proyecto del profesor Luis Garicano y de Manolo Conte, los dos economistas que hace unos días pues se han sumado al proyecto también de Ciudadanos, que son gente de reconocido prestigio a nivel internacional. La educación es un pilar básico si queremos formar a nuestros jóvenes y también a aquellas personas que han perdido su empleo para poder afrontar el futuro, ¿no? Y cambiar esa mentalidad que tenemos que tener. Hoy hay que ser mucho más flexibles si queremos realmente cambiar las cosas. Ciudadanos va a entrar con propuestas de este calado. Son reformas importantes y reformas que actualmente, bueno, pues creo que van en dirección contraria a lo que otras formaciones políticas plantean. Pero por eso mismo hay que sentarse, hay que dialogar, hay que hablar, hay que ser humildes, reconocer que nos hemos equivocado y que tenemos que cambiar de forma de gestionar lo público si queremos realmente crear bienestar en esta sociedad en la que estamos, que yo creo que es lo que perseguimos realmente y honestamente todos los políticos o todos los que nos presentamos a un cargo público. Lo que ocurre es que después hay muchos intereses en el camino y parece que hay gente que se desvía. Vamos a ahondar en esos asuntos, pero quiero empezar por lo que ha causado más polémica en las últimas horas. El pasado fin de semana en Málaga se presentaron todos los cabezas de lista por las distintas provincias andaluzas. Acudía por segunda vez en 15 días apenas el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y sus palabras han causado un gran revuelo entre la ciudadanía y entre la clase política. Vamos a escucharla y después me dice cómo valoró usted esas palabras. Perfecto. Y hablando de cómo uno nos explica los datos económicos y sociales que contrastan con el potencial de esta tierra y de su gente, os diré una cosa. Nosotros, cuando lleguemos al Gobierno de la Junta de Andalucía, vamos a cambiar la filosofía absolutamente de la Junta. Mirad, vamos a hacer un símil que lo entenderéis todos en esta tierra de pescadores. Nosotros no vamos a repartir pescado. Nosotros vamos a o enseñar a pescar o dejar que la gente tenga su caña de pescar. No queremos repartir pescado, y mucho menos quedarnos parte del pescado, que es lo que hacen algunos. Polémica por esas declaraciones en las que el líder de Ciudadanos decía no vamos a dar pescado, vamos a dar cañas y enseñar a pescar a los andaluces y además no nos vamos a llevar el pescado. Yo creo que ese matiz también está en la línea de lo que a lo mejor Albert Rivera quiso decir y sobre lo que después ha precisado. ¿Cómo interpretó usted esas palabras? ¿En ese momento pensó que había sido una metedura de pata? Pues le soy sincero, para nada, vamos. Yo creo que todas las personas que habíamos allí entendimos que era una metáfora, tal y como Albert lo dice en sus propias palabras. Estábamos en Málaga, una tierra también marinera, él es de Málaga, es una tierra de pescadores y bueno, utilizó un proverbio chino, ¿no?, para hacer un símil con lo que hacia lo que realmente él quería transmitir, y era que, bueno, desgraciadamente en esta tierra, en Andalucía, pues han venido muchísimos recursos que nos hubieran permitido a muchísima gente, sobre todo a los que han perdido su empleo, su empresa, y cuando hablo de recursos económicos, muchos miles de millones de euros que han llegado a Andalucía en estos últimos años, para poder haber tenido las herramientas para poderse enfrentar a esta situación actual de crisis económica y de desempleo. Y que si esos fondos hubieran llegado donde tenían que haber llegado, hoy tendríamos esa caña donde cada uno podríamos pescar
en el mercado laboral, donde podríamos tener acceso a ese tipo de necesidades que están demandando los andaluces, y no que desgraciadamente, como bien dice, al final ha habido quien se ha quedado con el pescado y ha dejado a los andaluces pues prácticamente sin esas posibilidades, a muchos andaluces. También hay una referencia que en esas imágenes no se ven y después estuvimos hablando con profundidad, y es que nos preguntábamos si realmente todos esos recursos hubieran llegado a donde tenían que haber llegado, a formar a los parados, a poner en marcha pequeñas y medianas empresas, a financiar las pymes, a que los negocios no tuvieran que cerrar, esa financiación hubiera llegado ahí. Hoy estaríamos en una tasa de paro del 36, del 38%. Igual no, porque el resto de España no lo está. Y probablemente también tenga mucho que ver la corrupción política, los ERE y todo lo que se ha desviado de fondos de formación en estos años, con la situación en la que nos encontramos y con esa diferencia tan abismal de casi 10 puntos, 11 puntos con la media del territorio nacional en desempleo. Yo creo que ese es el sentido de esas palabras. Se sacaron de contexto por algunos medios de comunicación, pero le digo una cosa, la verdad es que nos ha hecho mucha publicidad. No hay mal que por bien no venga. Y pero además tengo que reconocer... Se ha sacado de contexto porque puede molestar, porque sí, además ha sido otra de las críticas, que alguien venga de Cataluña, implante su partido a imagen y semejanza, por ejemplo en Cádiz, que fue donde prácticamente guardaban caminos paralelos con Sanlúcar, que además decía presentarse a las autonómicas y que en los primeros sondeos ya le estén dando 2, 3 diputados. ¿Eso puede haber sentado mal y se ha aprovechado eso para hacer daño a Ciudadanos? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Que ha habido una doble intención a la hora de poner, digamos, estas palabras en las redes sociales y en muchos sitios, pero al final, bueno, yo creo que la gente lo entiende. Yo creo que somos capaces las personas somos capaces de, a través de la comunicación, de saber realmente qué es lo que hay detrás de lo que se está diciendo. Y claro, Albert Rivera, que es madre malagueña, padre catalán, él se siente muy andaluz porque, bueno, de hecho viene muchísimo por aquí, ¿no? Y no solamente él, sino otros compañeros de Ciudadanos, como el propio Matías Alonso, que es de la línea de la Concepción, Inés Arrimada, que es aquí de Jerez de la Frontera. Sí, en cualquier caso, es decir, no fue una falta de respeto. No fue, yo creo que no. Él, de todas maneras, pidió disculpas por si alguna persona se hubiera podido sentir ofendido, precisamente por eso que decía usted, ¿no? Que haya podido entender que ha venido a darnos lecciones de algo aquí, ¿no? Simplemente ha venido a decirnos, mira, cuando nosotros estemos, esto no va a pasar y el dinero va a llegar donde tiene que llegar, porque realmente lo que tenéis que tener son ustedes las herramientas para ustedes ser capaces de salir adelante y no vivir del subsidio, de la ayuda, de la subvención y sí, de la financiación y de los recursos para poder generar riqueza en esta tierra. Eso es lo que quiso decir, eso es lo que yo creo que dijo, y si no, puede usted estar convencida de que yo hubiera sido el primero que le ha dicho, oye, cuidado y no te pases con los andaluces que tenemos nuestro corazoncito. Seguro que Albert, tal como reconoció después, no lo hizo en ese sentido. Señor Marín, vamos a ir un poquito más breves en las respuestas para tratar todos los temas. Paro y corrupción, me decía, eran los enemigos a batir. Me ha dicho la corrupción con esos compromisos que han firmado los candidatos y los miembros de la lista del Parlamento de llevar a cabo, pero para el paro, ¿qué medidas va a implantar Ciudadanos? Bueno, nosotros ya hemos lanzado una serie de propuestas y de baterías, no solamente a través del proyecto económico que hemos presentado ya, esa primera parte que se ha presentado y que se estará terminando antes del próximo mes de junio completo, y creemos que en Andalucía, especialmente el sector productivo, el que puede generar riqueza, son las empresas, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Ahí es donde se concentra la posibilidad, creemos, de desarrollar una Andalucía más competitiva, más moderna, donde ponga en valor su economía y donde se pueda generar empleo de una forma rápida, ágil, y que no tardemos el tiempo que se está tardando en muchos sitios, con medidas concretas, con un plan de apoyo integral para los autónomos y las pequeñas empresas, un plan que va también con una serie de medidas que plantean la modificación de cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores autónomos, con un plan que lleva también medidas relacionadas con la financiación, que la Junta de Andalucía tiene que contribuir, colaborar a través de las entidades privadas y, por supuesto, desde la propia Administración, con financiación para las pequeñas y medianas empresas. Y le pongo un ejemplo muy concreto para que los telespectadores me entiendan.
Miren, en Andalucía hay 500.000 de trabajadores autónomos, 480 y tantos mil, creo, son datos de estos días y puedo equivocarme, pero que me disculpen los telespectadores, pero más o menos, que generan en un segmento de 0 a 5 trabajadores a estas empresas aproximadamente 1.200.000 puestos de trabajo. Y un autónomo cuando abre su cancela, abre su puerta o abre la puerta de su oficina por la mañana, antes de abrirla el día 1 ya tiene menos 260 euros. En el resto de Europa esto no es así y funciona y se crea empleo y los emprendedores tienen más facilidades porque cotizan en función de los beneficios que tiene su negocio o su empresa. Son datos muy concretos. Estaríamos hablando de que ya le estamos ahorrando a un autónomo 3.000 euros al año, ya de entrada, sin hacer nada más. Pero es que un emprendedor que va a abrir su negocio le ocurre exactamente lo mismo. No tiene líneas de financiación, tiene que abrir y aventurarse a ver cómo va la cosa y después encima ya empezamos con los gastos. Hablamos de agilización de la tramitación en ese mismo plan, de agilización de todo lo que es la tramitación a la hora de abrir una empresa. Hablamos de llevar a cabo medidas con las empresas energéticas que suministran los servicios de bonificaciones o de reducciones para que, bueno, ¿cuánto le cuesta a un pequeño bar o a una cafetería solamente la luz? Hablamos de muchas tasas e impuestos a lo largo del año, pero hay otros servicios que son fundamentales para que las empresas sean competitivas. Hablamos en ese plan también de reactivación económica de que tenemos que, de una vez por todas, exigir que todas esas importaciones que vienen de países que sabemos en qué condiciones están produciendo, pues tengan algún tipo de compensación aquí y tenemos que empezar a producir eso que importamos para no depender tanto de las importaciones. Es decir, son muchísimas cuestiones que en este espacio pues no nos daría tiempo a hablar de todas, pero que pueden dar una ligera idea de por dónde creemos que tiene que ir la reactivación económica en esta comunidad autónoma. Y además estoy convencido de que si los políticos encima eliminamos la corrupción de la vida pública, empezaremos a ser creíbles y empezaremos a crear confianza para que los inversores también vengan a Andalucía. Pero, Juan María, ¿la corrupción se instala solo en la clase política o también en las administraciones? Y voy más allá. Cuando ustedes lleguen al gobierno, si finalmente cuaja diga que sí, que vamos a llegar, que vamos a llegar. Nada, dotes adivinatorios no los tenemos, no tenemos ninguno, pero bueno, si nos basamos en la encuesta, 23 de marzo, estarán en condiciones de hacer un pacto para alguno de los partidos mayoritarios. Si llegan, ¿van a ser capaces de ese ideario que tienen contra la corrupción, llevarlo a cabo no solamente en la clase política, sino también en todas las administraciones dependientes de la Junta de Andalucía? Promulgan un adelgazamiento de la Junta de Andalucía, eliminación de empresas públicas, fundaciones y demás, que haga más transparente la gestión pública, el dinero de los andaluces. Planteamos, por supuesto, que la corrupción no se puede instaurar, como se prefiera decir, ni en la institución, ni en los políticos, ni en los funcionarios, y por supuesto eso evitaría que pudiera llegar a las empresas, ¿no? Esos son, yo creo que los pilares fundamentales de estamos hablando de corrupción en la clase política, pero al final estamos viendo una cadena. Como prácticamente es una cadena. Lo que sí es cierto es que, bueno, todo esto no se puede hacer, lógicamente, si no tenemos la posibilidad de entrar en el gobierno, pero sí vamos a seguir planteándolo y proponiéndolo, sí, por si hay que llegar a acuerdos puntuales o a lo que fuera necesario. En cuanto a lo que usted decía del adelgazamiento de las empresas públicas y de las fundaciones y de la propia Junta de Andalucía, yo creo que lo que hay que hacer es una reestructuración. Hay que analizar profundamente cuáles son los servicios que se están prestando. A lo mejor hay fundaciones o empresas públicas que incluso hay que dotarlas de más medios y otras de menos. Hay que hacer realmente un análisis de cómo invertimos ese dinero, que son más de 2.600 millones de euros lo que llega a las empresas públicas y fundaciones de la Junta, y cómo revierte eso realmente en los ciudadanos y en las empresas. Y hay que optimizar los recursos. Nosotros hablamos de eliminar duplicidades, porque es verdad que hay administraciones, incluso hablamos en el tema de diputaciones exactamente de lo mismo. Hablamos de eliminar duplicidades, no de aniquilar nada, que es lo que algunos quieren entender con este mensaje. No, hay que optimizar los recursos. Y hay veces, en la Junta de Andalucía ahora mismo, si no me falla la memoria, puede haber en torno a 250.000 empleados públicos, entre funcionarios, sanidad, de educación, funcionarios en empresas públicas, y es un tejido humano, es un capital humano muy importante, pero que hay que ponerlo en valor. Si somos capaces de ser más productivos,
de darle las herramientas que necesitan para realizar sus labores y de destinar los fondos a lo que realmente produce, yo creo que al final estaremos haciendo una gran labor. Ahora, si nos dedicamos a ser solamente espectadores, a no movernos y a decir, mira, que nos dejen como estoy, no. Un trabajador tiene que cobrar lo que tenga que cobrar, pero tiene que producir lo que tiene que producir. Y además yo creo que eso dignifica al propio trabajador, al propio funcionario público. Los funcionarios quieren que se les reconozca su trabajo y que evidentemente no haya personas que estén en cargos políticos similares a los suyos, que estén cobrando incluso más que ellos por ser asesores de o los... No, mire usted, si aquí lo que tenemos son principalmente grandes profesionales. Vamos a ponerlo en valor y verá cómo entre todos conseguimos, con esa masa humana, conseguimos sacar a Andalucía adelante. Y evidentemente habrá que llevar a cabo una política, en este caso, de gestión de los recursos económicos que vaya en consonancia con los planteamientos que estamos haciendo. El presupuesto de la Junta es de 29.000, casi 30.000 millones de euros el de este año. Aunque yo siempre digo que a mí los presupuestos no me interesan las liquidaciones. Vamos a ver en qué se distribuyen. ¿Cuántos de esos 29.000 millones de euros llegan realmente al tejido productivo y llegan a las personas que lo necesitan? Sabemos que tenemos déficit, por ejemplo, en materia de dependencia, sabemos que tenemos déficit en materia de salud. Una de las cuestiones que nos planteamos es que en la salud pública andaluza hacen falta más batas y menos corbatas, menos cargos y más gente en los quirófanos, más gente atendiendo en los servicios de urgencia, que un ciudadano cuando va a pasar una cita médica pues no tenga el médico que está atendiendo de la forma que está atendiendo tantísima gente. Sí. Ese tipo de cuestiones son las que yo creo que tenemos que ir profundizando, reuniéndonos, por supuesto, con los representantes, con los sindicatos, con los trabajadores, con las distintas administraciones y ser capaces entre todos, de una vez por todas, de dejar a un lado el interés político y empezar a mirar de frente a las personas y a los ciudadanos. Y ahí le digo una cosa, Ciudadanos y Juan Marín como candidato a la Junta, yo estoy dispuesto a renunciar a mi ideología, estoy dispuesto a renunciar incluso a algunos principios de mi partido si realmente lo que miramos es eso. Y eso es lo que le pedimos también a los demás, que en un momento determinado, si esas encuestas y esos sondeos dicen lo que dicen, pues que quieran hablar con nosotros. Ese es el camino, no es otro, no es el de un reparto ni de consejería, ni de sillones, ni de puestos, ni de nada parecido. Para eso nos vamos a casa y seguimos haciendo lo que hacíamos y no nos metemos en política. Se ha hablado mucho de política de pacto, ya ha dicho que no se trata de con quién, sino para qué, ha abierto más la puerta, se puede entender, al Partido Socialista porque pudiera encajar en los planteamientos y deja al margen esos temas de corrupción en los que son muy firmes desde Ciudadanos. Pero yo quiero preguntarle algo más. ¿Ha habido ya reuniones, se han puesto en contacto con Juan Marín para decirle qué va a pasar el 23 de marzo, vamos sentando las bases de algo? Le puedo asegurar que no. Y también le puedo asegurar que tampoco es que tengamos ninguna inclinación ni por el Partido Socialista, ni por el Partido Popular, ni por ningún otro. Se lo puedo asegurar. Quizá en alguna manifestación porque claro, tenga en cuenta que estos últimos días, pues la verdad es que estoy atendiendo a muchísimos compañeros y en algún momento determinado, en alguna conversación, se ha podido interpretar a lo mejor eso de mis palabras, pero no es así. Lo que nosotros planteamos es muy sencillo. Mire usted, si hoy el Partido Socialista le hubiera pedido al señor Griñán y al señor Chávez que dejara su acta de concejal, le diría, mire, va en el camino y en la dirección... Era la siguiente pregunta, le iba a decir perdón. qué decisión... Me he adelantado. ¿Qué decisión hubiera tomado usted estando en la misma circunstancia? Pues dejar mi acta de concejal, en este caso de parlamentario, inmediatamente. ¿Y si hubiera sido Susana Díaz? Si yo hubiese sido Susana Díaz, le hubiera pedido al señor Griñán, al señor Chávez, al señor Zarría y a la señora Moreno que hubieran entregado al partido y se hubieran apartado de la vida pública hasta que se resolvieran sus asuntos. Cuidado, y no han sido todavía, han sido imputados, pero no están de ninguna manera procesados por ningún delito. Pero es que es lo que hemos dicho, es lo que hemos firmado. Yo me he comprometido con Ciudadanos a que si esto ocurre, tengo que dejar mi acta. Y lo tengo que dejar no porque yo sea culpable, que es probable que no lo sean, sino por respeto a los ciudadanos y por devolver la credibilidad. Y cuando se resuelva el proceso, cuando se termine ese procedimiento judicial, pues después sé que ya la mancha queda para siempre, yo lo comprendo,
pero después cuando podré... Es el riesgo también de estar ahí. Por supuesto, podré con toda honorabilidad volver a hacer funciones públicas, si es que me apetece, y si no, pues seguir en lo mío, que también me apetece mucho, no le quepa duda. Otra de las cosas que ha dicho, y ya para terminar, Sí. Ciudadanos en Andalucía no necesita un líder. Sí, lo he dicho. Han sido sus declaraciones en los últimos días, quizá porque le beneficie al partido en sí la marca de Albert Rivera a nivel nacional, o porque Ciudadanos quiere huir de esos enfrentamientos que pueda surgir, como por ejemplo estamos viendo en el Partido Socialista con Susana Díaz, con Pedro Sánchez, que tengan ese rifirrafe. Por eso no es necesario un líder aquí. ¿Le puede beneficiar incluso ser alguien más desconocido de cara a la cita del 22 de marzo? Yo creo que usted lo ha definido y ha respondido a la pregunta perfectamente. Es decir, nosotros no queremos familias dentro de Ciudadanos. Nosotros queremos sumar todos. No queremos que nadie vaya delante ni detrás, sino que vayamos todos a la misma altura. Yo el otro día en la presentación en Málaga se lo decía a los compañeros. Cuando hubo un compañero en Sevilla hace unos días que me presentó en un acto, la verdad es que le estoy enormemente agradecido a la gente de Sevilla porque están haciendo un trabajo fabuloso y estoy recibiendo un cariño y un apoyo tremendo. Aprovecho eso para decirlo en estos momentos, de verdad, gracias. Y dijo una cosa cuando me presentaba en ese acto, decía, tenemos aquí al número 1 de Andalucía. Y me sentó muy mal. Y después, cuando intervine, lo dije, yo no soy el número 1 de Andalucía, yo soy uno más. Eso sí, aquí se trata de trabajar en equipo. Juan Marín, circunstancialmente, o porque así lo han decidido los afiliados de Ciudadanos, hoy es el candidato a la Junta de Andalucía. Pero si mañana no es el candidato a la Junta de Andalucía, no es parlamentario, no es diputado o no es concejal, va a seguir dentro de Ciudadanos. Y lo que queremos es que este proyecto llegue, porque creemos, sinceramente, que es un proyecto en el que no solamente hay que creer, es que nos creemos realmente lo que decimos y lo que estamos haciendo. Y aquí podrá ser el candidato menos conocido, como es mi caso, que a lo mejor en la provincia de Cádiz o en el ámbito que siempre me he movido, me han conocido más o menos. Albert Rivera, por supuesto, es un candidato muy conocido, pero ya tenemos un líder fantástico. Yo creo que lo valoran todos los españoles. Vamos a dejarnos de hablar de líderes. Somos candidatos, yo soy el candidato, pero igual que yo hay 109 candidatos de Ciudadanos que se presentan en 8 provincias andaluzas. Y para mí es tan respetable el 109, los suplentes, como yo que voy a la cabeza. Eso yo creo que es lo que nos une. Por eso se está haciendo un trabajo en equipo fantástico y yo creo que al final tendremos un buen resultado, no Ciudadanos, sino Andalucía, si el 22 de marzo estamos en el Parlamento. Pues lo veremos el 23 de marzo. Juan Marín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Mucha suerte y le esperamos que siga acudiendo al Muchísimas plato de Andaluz en gracias por sus haberme dado vacaciones. esta oportunidad y bueno, espero que volvamos a vernos pronto y poder ver cómo ha ido todo de aquí al 22 de marzo. Espero que sí, muchas gracias. A vosotros. Nos marchamos, seguimos con la lista de candidatos que concurrirán a las elecciones del próximo 22 de marzo. Cuando apenas quedan ya 30 días vamos a intentar llevarles hasta sus casas las propuestas de todos los partidos que concurren a esa cita electoral.